Buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram y Facebook. Vamos a dar comienzo al live del día de hoy. Y hoy vamos a regresar a nuestra modalidad anterior de dar el tema totalmente abierto para que ustedes puedan hacer todas las preguntas acerca del tema de su interés. En nuestra próxima edición vamos a tratar el tema de otoplastía, que lo teníamos pendiente. Entonces, como lo prometido es deuda, la próxima vez va a otoplastía. Hoy vamos a hacerlo de tema libre y justamente vamos a tocar un poquito este tema de la otoplastía. Vamos a dar algunas pinceladas de esta cirugía que nos han ido preguntando de forma importante en las últimas semanas. Bueno, nos preguntaban al respecto de esta cirugía, nos decían que si esta cirugía era dolorosa. Y bueno, debo decir que eso depende. Depende del cirujano, depende de la forma en que el cirujano realice esta cirugía. Durante los tiempos de mi especialización, hace ya un buen tiempo, un poco más de 22, 25 años, esta cirugía me llamó siempre la atención porque nunca vi una cirugía quizás que fuera más dolorosa que la otoplastía. Los pacientes realmente los veía uno con su rostro con mucho dolor después de la cirugía, especialmente los primeros 2 días después de la cirugía. Incluso tuvimos la experiencia de que uno de nuestros colegas, uno de nuestros compañeros de especialización, se realizó una otoplastía. De hecho, era un caso muy particular porque cuando el día de la cirugía llego yo a la sala de operaciones, veo que el paciente se llama igual que un compañero, que mi compañero de especialización ese día, y en ese momento me sorprende que no lo vimos pasando la ronda de los pacientes, lo cual me hizo pensar que entonces esa persona que tenía el mismo nombre de mi compañero de especialización, en efecto, era mi compañero de especialización. Entonces, cuando llegamos a la sala de operaciones, pues le preguntamos primero que por qué no nos había dicho nada. Segundo, después tuvimos la oportunidad de ver el posoperatorio y así también tuvimos la oportunidad de ver algunos médicos que operamos, médicos que quizás prestaban algún servicio en los servicios, para la redundancia, en donde estábamos, algunos internos, algunos estudiantes que se operaron de otoplastía, y entonces teníamos la experiencia de verlos durante varios días después de la cirugía, no solamente el día de la consulta, sino varios días seguidos, y entonces podíamos ver y experimentar un poco o conocer un poco el dolor que tenían ellos después de la cirugía, y me llamaba muchísimo la atención porque no había una cirugía más dolorosa que esta. Entonces, eso cambió con el paso del tiempo cuando yo comencé a hacer la cirugía y comencé a aplicar los conceptos que les he mencionado en ocasiones anteriores, cuando comenzamos a hacer esta cirugía total y completamente sin sangrado, y eso cambió de un vuelco total, donde prácticamente el paciente no tenía dolor, donde el paciente simplemente decía: doctor, siento un poco apretadas las orejas, como que obviamente están inflamadas, pero no me duele. Entonces nos dimos cuenta que eso dependía sin duda alguna de la cantidad de sangrado que se generara durante la cirugía, y por eso es que esa es una razón adicional por la cual nos interesa tanto que no haya ni una sola gota de sangre durante toda la operación, además de que hay una mucho mejor visibilidad, lo cual nos da precisión, y que en esa cirugía es fundamental, porque cuando uno ve lo que hay que empujar las orejitas hacia adentro, sea arriba, sea en el medio, en la parte inferior, cuando uno las empuja y mide lo que el paciente quiere, usualmente estamos hablando de unos pocos milímetros, 1, 2, 3 milímetros como máximo, de modo que se requiere precisión, y esa precisión se puede perder si uno inyecta anestésico local en la zona, porque va a distorsionar, va a inflamar, va a llenar la zona. Incluso podría ser que a la hora que estamos punzando para poner la anestesia local perdamos un poco de precisión al causar quizás algún hematoma en la zona, y eso lleva a que la zona se hinche, se llene, se aumente su volumen, y nos va a confundir, nos va a hacer perder ese cálculo de 2, 3 milímetros que pudiera haber en determinadas áreas. De modo que prefiero tener al paciente totalmente dormido para no tener que inyectar absolutamente nada en la zona que vamos a operar, y de esa manera hacer un cálculo muchísimo más preciso, pero eso también nos vino a permitir hacer la cirugía totalmente sin sangrado, y eso lleva a que la cirugía se haga
en el posoperatorio una cirugía francamente sin dolor o con muy poco dolor después de la cirugía, y eso francamente va a cambiar la experiencia del paciente. La otra cosa que aprendí con esta vivencia, esta experiencia del colega, el compañero que se operó y que no nos dijo nada, era empezar a entender cuán acomplejante es el tema de las orejitas abiertas para el paciente. Porque él no se atrevió a decir nada porque no quería que nadie se enterara de que a él le molestaban sus orejas, de modo que nos enteramos cuando ya lo íbamos a operar. Y es increíble porque luego, a lo largo de los años, vine a darme cuenta que es quizás de todas las cirugías que hacemos, la cirugía en la cual el paciente tiene más complejo al respecto, incluso al caso de que hemos operado pacientes arriba de los 60 años, que uno dice, pero ¿por qué a esta edad se quiere operar esto? Y claro, pues tiene todo el derecho esta persona porque, claro, para uno que no tiene el complejo, pues tal vez no le encuentra un sentido, pero puede ser que esta persona diga, por fin voy a poder hacer eso y me voy a poder librar de algo que en mis 40, 50 o 60 años no he podido hacer. De modo que eso es sumamente interesante. Y nos lleva al otro extremo. El otro extremo es cuando nos preguntan a partir de qué edad podemos realizar una autoplastía, y esto es a partir de los 7 años aproximadamente, o arriba de los 7 años. ¿Por qué? Porque se ha estimado que a esa edad, a la edad de 7 años, la mayoría del crecimiento del pabellón auricular se ha dado, y entonces habría poca posibilidad de afectar el crecimiento de la orejita de ese paciente. Entonces se considera que a partir de esa edad es posible realizar la cirugía. Y por otro lado, pues también si se opera a esa edad, se trabaja con un cartílago más blando, quizás el paciente tendrá en el futuro menos recuerdos de todo el proceso y de la cirugía misma o del postoperatorio, de modo que eso puede ayudar a que la cirugía y las orejitas abiertas sean menos acomplejantes. Sin embargo, pues se puede operar a cualquier edad, y en realidad la mayoría de los pacientes que yo opero de autoplastía pues son pacientes adultos, son pacientes ya que han logrado la mayoría de edad, y entonces ese es el caso típico de lo que vamos a hablar el día de hoy al respecto de la autoplastía. Esta cirugía, como lo mencioné, la realizo bajo anestesia general, es una cirugía que es ambulatoria, y en mi caso usualmente es una cirugía que me toma alrededor de unas 3 horas, de 3 horas a 4 horas, en algún rango, en ese rango, en algún lugar en ese rango vamos a hacer la cirugía. Eso significa que es muy diferente a lo que ocurre en otros lugares, que es una cirugía que se puede hacer de acuerdo con lo clásico en 1 hora, incluso 1 hora y cuarto o 45 minutos, pero es muy diferente el procedimiento que yo realizo al que realizan otras personas. De modo que es un procedimiento muchísimo más detallado, y entonces por eso este procedimiento, pues que usualmente es abordado desde una sola técnica o una sola maniobra para realizar la cirugía. Yo usualmente abordo 4 o 5 diferentes maniobras en cada uno de mis pacientes, incluso a veces hay diferencia entre una orejita y otra, y eso pues definitivamente va a explicar por qué nos toma muchísimo más tiempo hacer la cirugía. La cirugía es ambulatoria, el paciente se puede ir para su casa después de terminada la cirugía, y la recuperación puede tomarles más o menos alrededor de 1 semana. Sin embargo, el paciente en cuestión de 2 días, 3 días está haciendo vida total y completamente normal, porque las incisiones y los cierres que hacemos pues son en zonas realmente discretas, en la parte posterior de la oreja, la mayoría de ellas, pero también hacemos algunas incisiones en la concha auricular, en la parte del frente, que quedan dentro de la concha auricular, por tanto no se ven, y entonces en la mayoría de estos pacientes pues no van a afectar para que el paciente vuelva al trabajo. Claro, esta situación en estos días pues es un poquito más simple, porque muchas personas están haciendo teletrabajo y entonces pueden hacer la cirugía sin que en realidad se expongan a público, sin que se expongan a compañeros de trabajo, y por tanto puede ser muchísimo más sencillo en ese sentido la interacción social. Doctor, una de las consultas que nos llegó fue
¿A partir de qué edad se puede realizar una autoplastía? Lo mencionábamos hace un momento, a partir de los 7 años se recomienda, o sea, se habla a partir de esa edad, usualmente no se recomienda antes, y se estima que eso es porque la mayor parte del crecimiento del pabellón auricular se ha dado ya en ese momento y por tanto no vamos a afectar el crecimiento de las orejitas del paciente. Doctor, nos dicen que si la cirugía se realiza bajo anestesia local o sedación. Importante. Ok, claro. Yo la realizo bajo anestesia general, es muchísimo más preciso, es muchísimo más seguro, pero muchas personas, incluso hace muchos años, yo realicé esta cirugía bajo anestesia local y sedación. Muchas veces los cirujanos tendemos a menospreciar las cosas que hacemos, tendemos a facilitar las cosas o tendemos a simplemente negociar las cosas porque nuestro paciente cree algo y entonces nosotros nos acomodamos a él, es decir, que no funcionamos como expertos, funcionamos nada más como operarios que se acomodan a las solicitudes en este caso, del usuario, del paciente. ¿A qué me refiero con ello? Puede ser que uno le diga al paciente, se puede hacer con anestesia general y el paciente le dice, no, así no me la hago porque me da miedo. Entonces el cirujano, para no perder el paciente, no porque eso sea más seguro, no porque sea más preciso, sino para no perder el paciente, es decir, que la motivación es económica, le dice que se lo va a realizar bajo anestesia local, que se puede realizar bajo anestesia local, y sin duda se puede, pero yo no la realizo de esa forma porque yo sé que si yo, para citar tan solo un detalle, si yo voy a poner anestésico local en las orejitas del paciente, las orejas son muy sensibles, entonces le va a doler un poco, pero digamos que se le pone un sedante para que el paciente tal vez no se acuerde, puede ser que sí se acuerde, pero digamos que para que él no se acuerde, se le pone un sedante intravenoso con el cual va a perder recuerdos del procedimiento, se le pueden poner algunos analgésicos con los cuales puede incluso perder el control de su respiración y ahí la cosa se puede poner un poco peligrosa y entonces esa es una de las razones por las cuales prefiero la anestesia general, porque la diferencia es que vamos a tener en la anestesia general, la única diferencia es un tubito que entra por la boca, que entra hasta los pulmones, que asegura que entra oxígeno, que sale CO2, que entran gases anestésicos en concentración precisa, pero que ninguna cosa diferente a ello, es decir, saliva o contenido del estómago, llamémoslo vómito, se va a devolver y va a ir hacia los pulmones del paciente, causando lo que llamamos una broncoaspiración, complicación que puede ser bastante severa. No va a ocurrir con la anestesia general, con una anestesia local y sedación sí podría ocurrir, porque las vías respiratorias no están protegidas. Entonces, no es más segura la anestesia local con sedación. Para tal vez un procedimiento muy cortito, para una gastroscopía, por supuesto que no tiene sentido hacerlo con anestesia general en la inmensa mayoría de los casos. Pero en una cirugía como esta, donde quizás el cirujano pudiera decir que va a durar 45 minutos o una hora y cuarto, se necesita tener protegidas las vías aéreas, porque si no, de cuando en cuando tendrán esos cirujanos algún accidente. Bien, entonces les decía que por esa razón yo prefiero la anestesia general, prefiero dormir totalmente al paciente, es más seguro, pero además no voy a inyectar anestésico local en la zona. Eso que permite que yo pueda hacer un cálculo muy preciso de cuánto voy a mover la orejita hacia adentro, en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior, porque si inyecto anestésico local voy a hinchar la zona, aunque sea 1, 2 o 3 milímetros, y eso va a hacer que el cálculo sea más difícil de hacer. Adicionalmente, recordemos, el paciente está acostado, eso cambia un poco la posición de las orejitas y adicionalmente hace que nuestra percepción sea un poquito más difícil porque el paciente no lo estamos viendo de frente en ese momento. Claro, nos podemos poner de pie durante la cirugía y observarlo cuando él está acostado de frente, pero no es igual que verlo en posición vertical. Entonces, esa colocación de anestesia ya nos va a engañar más, la posición acostado nos va a engañar más. Y si por mala suerte a la hora que ponemos la anestesia punzamos algún vasito sanguíneo y eso genera un pequeño hematoma en la zona, eso termina de hinchar la zona y hacer que el cálculo sea totalmente menos preciso. De modo que todas esas razones me motivaron a preferir la anestesia general. Otro detalle, si uno quiere hacer la cirugía debidamente, con cuidado, vamos a saber que esa no es una cirugía de 1 hora, es una cirugía mínimo de 2 horas, 2 horas y media, mínimo.
¿Eso qué significa? Porque va a ser más o menos 1 hora y un poquito, 1 hora y cuarto, a veces más incluso, en cada uno de los pabellones auriculares. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el paciente está despierto, a menos de que lo tengamos muy profundo desde el punto de vista anestésico, ese paciente va a empezar a preguntarnos cada minuto o cada 30 segundos, doctor, ¿qué hora es? ¿Cuánto le falta? Ya vamos a terminar. Y cada 30 segundos va a estar preguntando eso. Eso lo digo por experiencia personal, eso lo viví hace 20 años, una vez que me dejé convencer de una paciente que amenazó con que si no la hacíamos con anestesia local, no se operaba. Y yo lo permití, yo le dije, bueno, está bien, hagámoslo. Esa fue la última vez que yo hice una cirugía de estas, una otoplastía con anestesia local y sedación, porque eso que les dije, aunque yo le dije a la enfermera, usted le va a contestar, yo ya no le puedo seguir contestando cada 30 segundos porque ya llevamos 20 minutos en esto, le dije a la enfermera, contéstele usted. Aún así, para el cirujano era un poco inquietante, para mí era inquietante, era incómodo estar escuchando que cada 30 segundos la paciente preguntaba si ya íbamos a terminar, que cuánto nos faltaba, que qué hora era. Eso desconcentra al cirujano y hace que entonces podamos perder ese cálculo que, como decía, era de unos escasos milímetros en algunas zonas. Y después de la cirugía, la paciente no va a decir que ella quedó mal de un lado o del otro, porque nosotros le dimos gusto y la operamos como ella quería. A ella no le interesa eso, o a él no le interesa eso. Él va a decir que no quedó como él quería y se le va a olvidar que fue por poner anestesia local, por inyectar la zona, porque estaba inquieto, porque tal vez hubo más sangrado. Definitivamente cuando uno hace esta cirugía bajo anestesia local y sedación va a haber más sangrado que cuando se hace con anestesia general. Entonces todo eso quita cálculo, quita precisión y hace que el resultado pueda ser menos satisfactorio. Y eso nos lleva a otro punto interesante. Cuando empecé a ejercer, esta cirugía siempre me llamó poderosísimamente la atención. Es una cirugía que genera un cambio poderoso, increíble en los pacientes. El cambio es increíble, de ver unas orejitas así, a ver unas orejitas en una posición adecuada, en una posición normal. El cambio del rostro de esa persona es increíble. Entonces, claro, porque genera un cambio estructural. Hay otras cosas que hacemos los cirujanos plásticos que no generan cambios estructurales, sino solamente como en la superficie, pero esto genera un cambio estructural grandísimo. Entonces, yo veía ese cambio y además eso me parecía increíble, y entonces yo decía, perfecto, o sea, qué cirugía más bonita. Pero veíamos por otro lado que muchas veces veíamos pacientes que venían ya operados de otros lugares y la inmensa mayoría de esos pacientes tenían resultados que no eran satisfactorios. No podíamos juzgarlos, no podíamos juzgar ese resultado porque no sabíamos cómo estaba antes, entonces no sabíamos si era cierto lo que el paciente decía o que el paciente tal vez tenía una expectativa irreal, pero sí manifestaba su inconformidad. Posteriormente tuve la oportunidad bajo la dirección del Dr. Peter Adamson de Montreal, Canadá, tuve la oportunidad de aprender muchísimo con él, y entonces justamente aprendimos de otoplastía montones, y el Dr. Peter Adamson nos decía que esta cirugía, en su experiencia, de acuerdo a lo que él veía en su consulta, era una cirugía que cuando no se hacía bien generaba al menos una insatisfacción en el 50% de los pacientes, o sea, 1 de cada 2, lo cual es increíblemente alto, y es justamente porque no se hacen las cosas como deben ser. Entonces, si uno quiere reducir ese margen y ese porcentaje de insatisfacción, debe hacer las cosas de la forma más precisa, y eso significa anestesia general en una sala de operaciones, no en un consultorio como muchas veces se hace, supuestamente para poder ofrecer precios más competitivos. El asunto no es de competencia, el asunto es de hacer las cosas bien. Cuando sabemos que lo que vamos a hacer en nuestro paciente le va a acompañar el resto de la vida, para bien o para mal, le va a acompañar por el resto de la vida. Pero si además el paciente, a diferencia de otras cirugías, en donde el paciente muchas veces, o la paciente, está bien, todo el mundo dice, estás normal, solo que la paciente quiere algo o más grande o más pequeño, etc. Pero cuando ya el paciente desde antes tiene un malestar
emocional, psicológico, profundo, porque estos pacientes muchas veces no salen fuera de su casa, sino tienen algo que les amarre las orejas en la parte superior, bien sea una cola, bien sea una visera, bien sea dejarse el pelo largo, o que no se atreven a hablar en público porque temen que sus orejas van a ser el punto focal de todas las personas, cuando no se atreven a hacer deportes al aire libre porque consideran que el viento les va a levantar el pelo y va a descubrir esa parte que a ellos tanto les incomoda y que para ellos es tan consciente. Esos pacientes con ese nivel de problema requieren que la cirugía sea precisa, porque sería terrible que el paciente se opere para tratar de resolver algo y efectivamente el paciente no obtenga lo que estaba buscando. Es más, que tal vez el paciente ni siquiera observe cambio, o peor aún, que pase de algo que se veía normal a algo que se ve totalmente anormal. Yo sé que hay, por ejemplo, hay un futbolista muy reconocido, tiene una camiseta, una casaca que es roja con azul, ustedes lo conocen, y tiene las orejitas como así. Eso yo no estoy seguro si él tiene una autoplastía, pero estoy casi seguro. Y me dice que seguramente le hicieron solamente una de las múltiples maniobras que hay para volver las orejitas hacia atrás, y cuando uno recurre a una sola de estas maniobras significa que el 100% del cambio tiene que hacerse a expensas de una sola, de un solo truquito, y eso claro puede ser muy rápido en la sala de operaciones, pero genera un resultado exagerado. Entonces eso significa que si por el contrario hacemos un poquito de cambio aquí, un poquito de cambio aquí, un poquito de cambio aquí, aquí, descomponemos eso en una gran cantidad de trucos o maniobras, y eso hace que el cambio sea muchísimo más gradual, muchísimo más natural, y por tanto será más difícil para las personas y incluso para el mismo paciente que puedan decir que se operó. Entonces el resultado va a pasar como algo muchísimo más natural, y eso es parte de la satisfacción y es parte de lo que queremos evitar como cosas que pueden acomplejar al paciente posteriormente. De modo que eso es otra cosa que nos dice que tenemos que hacer la cirugía de forma muy precisa, y eso solamente se consigue en mi experiencia con anestesia general. La otra cosa que yo vi en aquellos días durante mi especialización es que al paciente, supuestamente para parar el sangrado, porque el asunto de operar con sangrado es que empezamos a tener que confiar en cosas que no son confiables para después de la cirugía, para parar el sangrado. Parar el sangrado puede tomar tiempo durante la cirugía, claro, es muchísimo mejor evitarlo, pero cuando causamos el sangrado durante la cirugía, eso hace que se pierda tiempo. Entonces muchas veces el cirujano hace la cirugía a full sangrado, no le importa el sangrado, y después de la cirugía pretende que una faja o una venda o alguna otra cosa pare el sangrado. Entonces típicamente en el paciente de autoplastía, los que viven durante el proceso de entrenamiento, de especialización, les ponían un turbante. Les poníamos un turbante alrededor de la cabeza, una gran cosa que yo creo que era, bueno, yo sé que se sentía incómodo porque definitivamente el centro de equilibrio de nuestro cuerpo cambiaba, y entonces hacía que el paciente se sintiera inestable. Pero lo triste de este turbante, que era supuestamente, el cirujano decía que era para parar el sangrado, aunque tal vez también era para decirle al paciente que la posición de las orejas dependía finalmente de que el turbante estuviera puesto. Lo triste es que cuando el paciente llega y se sienta en el automóvil que va a ir a casa, la parte de atrás del asiento, en algunos lugares no sé cómo le llaman, pero creo que le llaman testera o algo así, empuja el turbante se desaloja, o cuando llega el paciente a su casa, se acuesta, pone su cabeza sobre la almohada y el turbante inmediatamente se suelta, y entonces ya no va a parar el sangrado como esperaba el cirujano, y ahora tenemos un problema, porque si el resultado de que las orejitas quedaran en su posición dependía del turbante, ya no se pudo. Entonces no tenemos que confiar en eso, pero además imaginémonos que estamos en un escenario rudo, ¿sí? Yo recuerdo mi adolescencia, por ejemplo, siempre teníamos algunos amigos que les gustaba hacer burla de los demás, y el paciente de autoplastía es un paciente que quizás en algunos casos ha sido sujeto de burla. Entonces resulta que esta persona
llegaba de la cirugía. Imagínense el adolescente, llega, él está acomplejado, quiere resolver su problema y los amigos lo molestan mucho. Y tal vez el día que llega a su casa después de la cirugía está el peor de los amigos allí, el que más lo molesta, está cerca y lo ve y dice, wow, se nos hizo árabe fulano. Claro, él sabe que fue por las orejas, entonces va a decir tal vez en aquellos días, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a ejercer, estuvo de moda el 9/11, entonces yo decía, mira, ahí llegó Bin Laden. Y entonces supongamos que la persona se nos hace árabe y entonces los amigos dicen, mira, aquel que se quería hacer árabe y mira, al final las orejas le quedaron igual. ¿No es triste? O sea, ahora hay otro motivo para burlarnos de esa persona, porque lo trató de hacer pero no le sirvió. Es triste. Entonces mejor que no tengamos que depender de un turbante, simplemente ponemos las cosas donde debe ser y no hay que estar necesitando que un turbante nos pare el sangrado ni nos ponga las orejas donde debió quedar, sino que el cirujano las puso donde debió ser. Eso es todo. Y eso nos lleva a otra realidad de esta cirugía. Decíamos hace un rato, este paciente es un paciente con un problema profundo al respecto de sus orejas en muchas ocasiones por diversas razones. Y entonces esta cirugía es una de las cirugías que, aunque se haga bien, tiende a tener un porcentaje de insatisfacción más alto que otras cirugías. Y entonces estos pacientes deben ser abordados con mucho cuidado, porque aunque el cambio sea muy evidente y muy notorio en las fotografías, estos pacientes quieren tener unas orejas que ojalá no se vean, que ojalá sean de otra especie, una especie que no tiene orejas, o que las orejas queden mirando hacia atrás. Entonces también es importante que nuestro paciente entienda que lo que vamos a generar es un resultado que se debe ver normal, natural, y no generar un resultado excesivo, exagerado, que genere cosas que todo el mundo dice, mira, qué rara se ve esa persona. Por ejemplo, a veces yo he escuchado niños pequeños de 7, 8, 9 años que me preguntan sobre ese futbolista que decíamos hace un rato, que por qué las orejas de ese futbolista tan famoso eran así o así. Me dice, y no se puede hacer cirugía plástica. Yo le digo, mi amor, yo creo que justamente están así porque se hizo cirugía plástica. ¿Me entienden? Entonces debemos hacer las cosas de una forma que el resultado sea lo más natural posible y evitar las cosas excesivas, porque eso nunca se va a ver bien. Recordemos una vez más, el feo natural es menos feo que el feo quirúrgico y debemos evitar eso. Bien. Doctor, nos consultan acerca de la incapacidad. ¿Cuánto tiempo de incapacidad es necesario para una autoplastía? Ok, sí, adelante, ¿algo más? No. Ok, la autoplastía puede generar una incapacidad que va a depender del paciente. Yo, en términos generales, para una autoplastía, dependiendo del caso, podría extender una incapacidad de unos días, de una semana, pero en algunas ocasiones, en mis pacientes varones, que digamos que ya trabajan, usualmente el paciente varón es un paciente que no quiere que el resto de la gente se dé cuenta que él fue operado. Entonces, si la mayoría de las veces que hemos operado hombres, estos nos dicen, doctor, nada más incapaciten el día de la cirugía y nada más, yo al día siguiente voy a trabajar, o incluso lo hacen un día que no tengan que sacar incapacidad, porque justamente si al día siguiente van al trabajo, nadie lo va a notar. Y es que no hay turbante, no hay heridas o incisiones que sean evidentes para otras personas en la mayoría de los casos. Entonces el paciente puede ir al trabajo y nadie lo va a notar porque dice, mira, qué raro, bueno, no vino ayer y tal vez tuvo dolor de estómago. Pero cuando pasan varios días y no vas, la gente dice, mira, no te vi toda la semana pasada, ¿qué te pasó? Y puede ser que eso genere alguna curiosidad acerca de que se operó. Mientras que si nada más falta un día o dos, la gente probablemente no va a cuestionar nada de esto. De modo que va a depender del paciente, dependiendo también del tipo de trabajo. Si son trabajos donde vemos que el paciente pudiera tener un hematoma postoperatorio, un sangrado porque se eleva la presión arterial, porque hizo un esfuerzo físico importante después de la cirugía, en esos pacientes vamos a necesitar dar una capacidad de al menos una semana o algo así. Pero como les digo, en la mayoría de mis pacientes quizás con solamente 1 o 2 días o 1 o 2 días pegados a un fin de semana o un día feriado, usualmente es más que suficiente para estos pacientes por lo discreta que es esta cirugía, lo
poco invasiva de digamos, de la parte social del paciente. Doctor, un paciente nos escribe y dice que está interesado en realizar la autoplastía, pero le han dicho que el fumar enlentece la cicatrización. ¿Es esto cierto? Y de ser así, ¿dónde quedan las incisiones? Ok, es cierto. Ahora, el hábito de fumar, y dependiendo de qué tan crónico y qué tan fuerte sea, va a afectar una gran cantidad de cosas. Incluso en este momento, pensándolo, podríamos hacer más adelante un live hablando solamente de cigarrillo y cirugía plástica. Cigarrillo y cirugía plástica es un tema fascinante porque a veces uno nada más dice, pero ¿en qué puede afectar el cigarrillo? Va a afectar muchas cosas, porque vamos a afectar la circulación, la nicotina y como otros 300 tóxicos más que tiene el cigarrillo, van a ir evidentemente por la sangre y evidentemente van a ir, digamos, pegándose a las arterias. Por ejemplo, uno toma té o café en una taza y siempre usa la misma taza para tomar el té o el café. Bueno, resulta que cuando pasan unos días, aunque la taza sea de una porcelana muy fina, la taza se empieza a manchar con el té, con el café, con la cúrcuma, con cualquiera de estas cosas se empieza a manchar. Entonces, le pasa lo mismo a los vasos sanguíneos. La persona fuma y va llevando un montón de tóxicos que se empiezan a pegar a las paredes de esos vasos sanguíneos, generan además un montón de daño, y entonces hacen que esos vasos sanguíneos se vayan haciendo más estrechos, más pequeños, con lo cual el paso de la sangre se va haciendo menor. Por supuesto, eso evita que la zona tenga buena circulación y eso podría llevar a varias cosas. Primero, que los tejidos no tengan suficiente circulación, con lo cual el tejido puede podrirse, necrosarse. Adicionalmente, tal vez previo a eso, el tejido no recibe buena circulación y la circulación es necesaria para una buena cicatrización. Entonces la cicatrización puede estar atrasada, retrasada, alargada, y eso hace que las cicatrices ya no salen bonitas. Entonces, eso definitivamente va a generar algún tipo de problema que podría ser estético en el paciente que fuma de manera importante. Adicionalmente, ese daño circulatorio hace que nuestras células y sustancias de defensa, que justamente van por esas carreteras, esas avenidas que son nuestras arterias, no puedan llegar debidamente a los tejidos porque hay un mal sistema de comunicación. Entonces, nuestras defensas no pueden llegar a los tejidos, las bacterias ya están allí porque tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo y en la piel tenemos bacterias, y entonces esas bacterias van a estar en una situación de ventaja. Por tanto, el paciente fumador tiene un incrementado riesgo de infección en la zona operatoria, y eso por supuesto que puede llevar a alterar más la cicatrización y alterar más la circulación, porque si la zona requiere más circulación para poderse defender, pero los vasos sanguíneos no permiten una adecuada circulación porque están dañados, entonces las bacterias hacen que haya una incrementada necesidad metabólica en la zona. Las arterias no pueden llevar o satisfacer esa necesidad metabólica excesiva, y entonces los tejidos empiezan a tener una deficiencia aún más fuerte relativa de flujo sanguíneo, lo cual lleva a la muerte del tejido, es decir, a la necrosis, es decir, que se pudre algún pedazo de tejido. Eso tan solo por citar algunas de las cosas que pueden ocurrir con el hábito de fumar. Obviamente que si fumamos otras cosas, pues agréguele más tóxicos en la situación. No estoy hablando de que la sustancia sea legal o no sea legal, estoy hablando de los tóxicos, que son las cosas que les metemos en nuestro cuerpo por estas vías o cuando comemos mal y todo eso. De modo que eso nos habla del peligro del fumado en el paciente de cirugía estética, porque en otras cirugías, si el paciente fuma pero tiene una enfermedad, pues hay que operarlo. Pero en cirugía estética el paciente no necesita operarse, el paciente lo único que le interesa es quedar mejor, pero si lo operamos y tiene un problema de cicatrización, probablemente no va a quedar mejor, va a quedar peor. Una pregunta súper interesante que nos llega, doña Niki Arias dice, ¿tener que usar mascarilla puede cambiar el resultado después de la cirugía? Sí, claro, no lo había pensado. Muchas gracias, doña Niki, muy buena pregunta, una pregunta buenísima. Ok, ¿qué deberíamos hacer? Ok, usar
mascarilla de la que tiene tiras, no de la que tiene elásticos atrás de las orejas, porque nos va a maltratar nuestras orejas. Tendríamos que tener mascarilla de tiras arriba y abajo. Es decir, una mascarilla muchísimo más parecida a la mascarilla que habitualmente empleamos los cirujanos o los médicos en los hospitales. Ese tipo de mascarilla podría funcionar muchísimo mejor, porque sí, evidentemente en la parte posterior podría en algunos casos maltratar alguna de las heridas. La incisión, me preguntaban hace un momento, la incisión, ¿dónde queda? En realidad yo no la hago en el pliegue atrás. Quienes hacen la incisión en el pliegue, la incisión principal en el pliegue posterior, probablemente van a tener más problemas con la mascarilla. Yo la hago en la superficie, si me lo permiten, en esta zona. La hago de modo que en esa zona es poco probable que tengamos algún problema, pero evidentemente por la inflamación la orejita va a estar más rígida, y poner las mascarillas, especialmente las N95, que muchas veces jalan la oreja hacia adelante, podría maltratar la zona, y si el tejido está inflamado y está más rígido por la inflamación, podría ser francamente algo que lleve a que la experiencia sea un poco más incómoda o dolorosa en el paciente. Hemos operado algunos pacientes, sin duda, en el último año, durante este tiempo de pandemia, de otoplastía, y no hemos tenido problemas, no nos lo han referido, pero la verdad, honestamente, tampoco lo he preguntado a mis pacientes de otoplastía qué tan incómodo ha sido para ellos el uso de la mascarilla N95. De modo que, pero es una buena pregunta. Sin embargo, como les digo, no he visto incomodidad, no he visto en los pacientes, por lo menos que haya sido exteriorizada por ellos, pero sin duda es algo que puede afectar un poco el curso postoperatorio, más quizás no el resultado de la cirugía. Doctor, nos consultan que cuánto tiempo después de la cirugía es cuando uno ve los resultados definitivos. Bueno, definitivos, ok, es interesante. El resultado se ve en la sala de operaciones. Cuando estamos allí en la cirugía, el cambio es inmediato. Lo vemos la enfermera, las enfermeras, el anestesiólogo, la anestesióloga, y lo veo yo. Todos lo vemos de inmediato. Eso se ve de una sola vez. Allí en la sala de operaciones los cambios son fuertes. Como no hay sangrado, no hay hematomas, no hay inflamación, no se colocó anestésico local que deformara o distorsionara la zona, el cambio es inmediato. Pero luego viene un proceso de inflamación, y durante 3 días esas orejitas van a estar cada día inflamándose más. Entonces, hacia adentro está el cráneo. Entonces, lo único que le queda a esa orejita es inflamarse, y se inflama para afuera. Entonces el paciente se ve después, digamos, 1, 2 o 3 días después de la cirugía, se mira al espejo y él todavía ve sus orejas grandes. Tal vez no las ve tan abiertas. Claro, cuando son sumamente abiertas, el cambio, aún estando inflamado, es muy obvio. Pero puede ser que el paciente vea sus orejitas abiertas y eso le preocupe un poco. Entonces, lo interesante es que esto va a ir resolviendo la inflamación, y luego de unos 3 meses más o menos, esa inflamación ya está en una digamos que muy poca cantidad quizás, y uno podría en ese momento decir, bueno, eso que tenemos a los 3 meses definitivamente va a ser. O sea, cuando el paciente ya tiene una otoplastía y hay que agregar algún detallito porque en alguna parte el paciente considera que se ve mejor una orejita que la otra, 1 o 2 milímetros, lo cual es normal, pero estos pacientes, como les decía, son muy conscientes de todo este tipo de cosas. En esta época de COVID, esas cirugías, aunque sean pequeñitas, las hacemos con anestesia general. Es algo, pues claro, no queremos exponer al paciente. Vamos a estar las enfermeras, voy a estar yo, va a estar el anestesiólogo, trabajando muy cerca de la cara del paciente. Y aunque yo puedo responder por mí, yo puedo decir, vea, yo me la paso casi que en un confinamiento, cuando no estoy en la clínica, estoy en mi casa, y no salgo casi a ningún otro lugar, salvo supermercado y a veces en la farmacia. Pues puede ser que las personas con las que yo trabajo, tengan un poquito más de un comportamiento un poco más, digamos, más libre quizás. Entonces podría ser que estar respirando el paciente con una anestesia local y sedación tan cerca de su cara, si por A o por B alguna de estas personas pudiera ser un transmisor del virus, podríamos contagiar al paciente, o viceversa, el paciente podría contagiar a alguna de las personas que está con nosotros, aunque pedimos una prueba de COVID para todos nuestros pacientes.
conscientes 3 o 4 días antes de la cirugía, pero podría ser que el paciente también se diera para contagiar a alguna de las personas que trabajan con nosotros. De modo que, por esa razón, todas estas cirugías las realizamos bajo anestesia general, lo cual sabemos que incrementa el costo un poco, sabemos que a algunos pacientes les preocupa, pero es la manera más segura de hacerlo, porque también hemos sabido de casos, gracias a Dios que no nos ha pasado a nosotros, pero hemos tenido la experiencia de pacientes operados en otros lugares que 1, 2, 3, 4 días después de su cirugía estética cayeron al hospital con COVID severo y tuvieron que estar allí hospitalizados durante un mes y medio en unidad de cuidados intensivos. Y entonces yo digo, bueno, quizás si le hubieran hecho una prueba de COVID antes de la cirugía, le hubieran dicho, usted está positivo, espérese y se opera después. Pero se operaron esos pacientes probablemente sin ese conocimiento, están positivos al momento de la cirugía, pero están sintomáticos en forma importante días después de la cirugía, y en ese momento puede ser que el resultado de la cirugía se comprometa si el paciente termina en una unidad de cuidados intensivos o termina en un hospital, y quizás por la condición del hospital puedan pasar muchas cosas, desde una infección intrahospitalaria a que la faja, o si en cirugías donde se usa una faja no se puede usar la faja, o que si el paciente tiene que estar intubado. Recuerden que el paciente de COVID, cuando se intuba, se pone boca abajo, entonces eso puede afectar el resultado de la cirugía de implantes, puede afectar el resultado de una abdominoplastía, de una reducción mamaria, de un aumento de senos o de casi cualquiera de estas cirugías. De modo que es importante que los pacientes tengan una prueba de COVID, una PCR para COVID realizada 3, 4 días antes de la cirugía, y que evidentemente estos pacientes mantengan medidas de estricto aislamiento social antes y después de su cirugía para no hacer algo que sea irresponsable con ellos mismos. Doctor, nos consultan que en qué casos se requiere la extracción de cartílago para poder realizar una autoplastía. A veces, pero no es tan común. Ahora, depende de lo que el paciente tenga. En la inmensa mayoría de los pacientes tenemos las orejitas muy abiertas, porque este pliegue está desdoblado un poco, no está tan doblado, entonces se mueve hacia adelante la orejita. Pero en ocasiones, además de eso, o en algunas ocasiones, simplemente el cartílago en esta zona, en la zona de la concha, es muy grande y muy grande en la pared posterior. Eso lo hace que la oreja sea grande de frente, se vea de frente, muy salida. Entonces, en esos casos hacemos un corte en la parte de adentro de la concha auricular, y ese corte, en la inmensa mayoría de los casos, va a quitar cartílago. Bueno, en todos los casos que hacemos eso, va a quitar cartílago, y en algunos casos va a quitar cartílago y piel de esa zona. Entonces, eso obligatoriamente hace que la oreja definitivamente vaya mucho más pegada a la cabeza, porque no es doblar algo, es quitar un segmento y pegar eso más cerca. Entonces, eso es algo que genera una maniobra irreversible e indiscutible de que la oreja va a ir más cerca de la cabeza. Esa cicatriz, créanmelo, no se ve en ningún paciente, aunque los cirujanos plásticos muchas veces le dicen al paciente que la única incisión va a ser atrás, que para que no se le vea, aunque si se la hacen justo en el pliegue se va a ver siempre, pero a menos de que use el pelo más largo, pero si la hacen en la parte del frente, además de las que hay que hacer en la parte posterior y a veces en la parte superior, que ninguna se ve porque estas zonas, la cicatriz no está bajo tensión y por tanto la cicatriz sana delgadita, sana súper bien. Nunca he visto en 21 años de ejercicio profesional, nunca he visto en una autoplastía una mala cicatrización. Esa cicatriz sana súper bien, no se nota, no se ve, y entonces hacer esa maniobra no nos preocupa para nada. En términos generales, esa maniobra específicamente la realizo, no creo que en menos de un 70% de mis pacientes de autoplastía, pero claro, se combinan todas las demás, y es parte de esa combinación de diferentes maniobras son las que hacen que el resultado se vea total y tremendamente natural. Doctor, ¿cuánto tiempo es el que el paciente puede determinar la fecha de la cirugía?
Ok, es importante que las cosas se coordinen con buen tiempo. Yo estimo que tal vez estas cirugías deben hacerse o programarse por lo menos con un par de semanas de anticipación para que el paciente tenga oportunidad de revisar su agenda, su trabajo, todo lo demás, que nosotros tengamos la oportunidad también. Por ejemplo, siempre lo hemos dicho, hacemos una sola cirugía al día, no hacemos más que una sola cirugía al día para así dedicarle toda nuestra atención a cada paciente. Entonces, si hacemos eso, significa que si el día que el paciente se quiere operar ya está ocupado, pues no vamos a poder operarle ese día. Entonces necesitamos que el paciente con unas 2 semanas al menos de anticipación nos diga, vea, me interesa este día, quiero saber si está disponible, y si está disponible pues vamos a agendarle, y si no pues tenemos que buscar algún otro día que al paciente le funcione igual o mejor. Entonces por eso al menos un par de semanas para programar la cirugía. Obviamente que si el paciente viene por primera vez a una cita, yo recomendaría más tiempo incluso. O sea, yo digo 2 semanas desde que el momento que el paciente ya dijo definitivamente sí es con el doctor Gabriel Peralta Mantilla que me desea operar al momento de la cirugía, pero muchas veces eso no ocurre en la primera cita, sino que ocurre unos días después de esa primera cita, y muchas veces cuando el paciente viene a la segunda cita, donde vamos a darle recomendaciones para antes, para después, le vamos a dar la prescripción de medicamentos, vamos a examinarlo de nuevo y vamos a tomar fotografías. Doctor, ya para finalizar el tema de la autoplastía, nos consultan que por qué hay tanta diferencia con relación a los tiempos quirúrgicos. Dice la paciente que ella consultó a un lugar y le dijeron que la autoplastía duraba 30 minutos, e inclusive ha escuchado que usted puede demorar hasta 2 horas y media, un poquito más, en lo que es la cirugía. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Es lo que nos consulta doña María. Ok, doña María, vea, hay muchas diferencias en todo esto. Sé que me voy a extender un poco, pero es interesante y quizás podemos aclararlo un poco más, aunque hemos tocado ya la mayor parte de los temas que se pueden tratar en un live de autoplastía, pero creo que con lo interesante de las preguntas que ustedes nos han hecho y con las que nos van a seguir haciendo respecto del tema, podemos sacar tema para otro live de autoplastía sin duda alguna. Pero la diferencia está en un montón de razones, porque digamos que en un comienzo, cuando yo empecé, cuando yo estaba en mi entrenamiento, incluso antes de entrenarme, cuando yo empecé a ver cirugías estéticas en los finales de los años 80 y durante los años 90, en diferentes lugares, por ejemplo en Bogotá, y luego cuando estuve en México, en Guadalajara, cuando estuve haciendo mi entrenamiento formal acá en Costa Rica, vi hacer estas cirugías siempre bajo anestesia local y sedación. Muchas veces las vi hacer en una sala de cirugía menor, no en una sala formal para cirugía, o algunas veces la vi hacer en consultorios, donde la cirugía se hace, sí, como usted lo mencionó, en 30 minutos. ¿Qué puede suceder en eso? Aunque parezca un poco raro, puede haber un cirujano operando una oreja y un cirujano operando otra oreja. ¿Por qué? Porque están a un lado y al otro y los cirujanos no se van a estorbar a la hora de hacer la cirugía. Claro, algunas personas dirían, pero es que me parece raro porque entonces ¿cómo van a quedar iguales? Bueno, para empezar no son iguales antes, pero y realmente pues no van a quedar idénticas después de la cirugía, pero sí pueden quedar lo más cercanamente posible, siempre y cuando el cirujano sea el mismo en ambas orejas. Pero si son 2 cirujanos diferentes, habrá muy poca probabilidad de que 2 orejas que ya son diferentes antes de la cirugía terminen pareciéndose cuando son hechas por 2 personas totalmente diferentes, donde quizás incluso los egos en lucha durante la cirugía, por más, muchas veces hay un asunto de ego allí, y entonces cada uno le va a enseñar al otro que es mejor, y entonces eso ser mejor puede ser incluso que termino más rápido, o que hago esto en lugar de lo que hizo aquel, cosas de ese estilo, que a ustedes les parece un disparate, pero por favor yo los invito a que vean los videos en YouTube de esta cirugía, donde ustedes van a decir, pero ¿por qué hay otros cirujanos en la sala de operaciones? En muchos lugares van a encontrar ese tipo de situación. Eso es algo del día a día en el asunto de la cirugía plástica. De modo que podría ser por eso. Si hay un cirujano en una orejita y un cirujano en la otra orejita, por supuesto, podrían terminar en la mitad del tiempo, número 1. Número 2, si en lugar de usar 5 o 6 diferentes maniobras,
que implican cortes en la parte posterior, en la parte superior a veces, en la parte de la concha auricular en muchos casos. El cirujano solamente recurre a una sola maniobra en la parte posterior, pues, y además son dos cirujanos, perfectamente en 45 minutos, una hora se puede hacer esto. Si además no hay un control del sangrado, sino que el control del sangrado lo va a hacer el turbante que le van a poner después de la cirugía, pues sí, la cirugía se puede hacer muy rápido, a full sangrado, aunque no vean nada. Entonces son un montón de detalles los que hacen. Claro, ese sangrado va a generar un dolor posoperatorio increíble. O sea, cuando yo vi esto durante mi especialización, les garantizo, es la cirugía más dolorosa que jamás alguna vez vi en el posoperatorio, pero no tiene que ser así. Pero si el cirujano lo quiere hacer rápido, lo va a hacer rápido, y el paciente tendrá después que pues, ver cómo mitigar ese dolor. De modo que hay un sinnúmero de razones para que la cirugía pueda tener una duración mayor o menor, pero mencioné algunas de las más evidentes. Como decíamos, bueno, adicionalmente, si la cirugía se hace, por ejemplo, con anestesia local, puede ser que la cirugía empieza casi que de inmediato, mientras que con anestesia general, pues hay que primero permitir que el paciente sea intubado, que se comience a hacer toda la desinfección del área quirúrgica y luego se empiece la cirugía. De modo que eso también podría ser que alguien lo esté contando o no lo esté contando en el tiempo quirúrgico, de modo que eso alarga las cosas. Cuando yo hablo del tiempo quirúrgico, estoy hablando del tiempo quirúrgico, no estoy tomando en cuenta el tiempo anestésico, pero en mis otoplastías son cirugías de al menos 2 horas y media, la mayoría de las veces 3 horas y un poco más. Pero alguna vez recuerdo un caso particular, don Mauricio, que una vez vino con nosotros, un paciente que ya había sido operado por otro cirujano, y este paciente nos decía que le había quedado igual. Yo pues, no, en ese momento que él lo dijo no le di tanta credibilidad, pensé que era uno más de los que decía eso, y entonces este señor nos dice el día de la cirugía, voy a pedir un favor, doctor. Vea, yo sé que usted no me operó la primera vez, pero por favor haga el máximo esfuerzo para que esta sea la última vez que yo me opero de esto, porque la vez pasada fue terriblemente dolorosa y no quiero volver a pasar por esto una tercera vez. Él creía que la cirugía iba a ser tremendamente dolorosa, igual que su primera experiencia. Y entonces, cuando salí de la cirugía, me di cuenta que había durado poco más de 4 horas haciendo la cirugía. Creía yo que era que el reloj de la sala de operaciones se le había acabado la batería y se había quedado en una hora que para mí era rarísima. Pero no, me demoré más de 4 horas haciendo la cirugía, simplemente haciendo un poco más para asegurarnos que estas orejitas quedaran lo mejor posible y que don Mauricio no tuviera que volver a sala de operaciones nunca más. Su esposa, unos minutos antes de la cirugía, me confirmó que ciertamente ellos no habían visto ningún cambio cuando su cirugía se había realizado en un consultorio con anestesia local y sedación, y en alrededor de unos 45 minutos, una hora. De modo que todo eso explica la diferencia y muchos más detalles que nos podríamos quedar aquí hablando toda la tarde. Podríamos tener que sacar galletitas, un cafecito para platicar más amenamente y contarles muchas de las intimidades de por qué las cirugías en algunos lugares duran una cierta cantidad y en otros lugares puede ser que nos tome muchísimo más tiempo. Doctor, ya para finalizar el tema, ¿qué recomendaciones le brindaría a las personas que están pensando en realizar cirugía plástica? No solamente autoplastía, es todo al sinnúmero de noticias que últimamente se han visto aquí en el país, para ser muy específicos. ¿Qué tienen que tomar las personas en cuenta? ¿Qué tienen que fijarse como pacientes? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos como pacientes a la hora de tomar tan importante decisión? Claro, tocaste un tema fantástico. Cada quien es responsable por sus decisiones. Eso es súper importante. Alguna vez lo escuché de la esposa de mi mentor en los Estados Unidos. Ella decía, cuando pasan esas cosas, la culpa sí, pues obviamente el cirujano o el médico que hizo las cosas sin ser cirujano plástico, pues sí, tiene una responsabilidad. Pero los pacientes son también responsables de tomar decisiones y cada quien es responsable de sus propias decisiones, no los demás. Entonces, tenemos que fijarnos que nos estemos operando con un cirujano plástico
estético y reconstructivo debidamente certificado por el Colegio de Médicos como tal. No se trata de un médico estético, de un médico esteticista, de un médico cosmético, de un cirujano cosmético, nada. Esas son especialidades que no existen y no son avaladas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica porque no existen. No son cirugías para ser realizadas por personas de otras especialidades, no son cirugías para realizar por dermatólogos, por otorrinolaringólogos probablemente, aunque ellos trabajen en las orejas, probablemente en parte del entrenamiento de ellos no está centrado en la parte del pabellón auricular, en la parte estética, y muchísimo menos pues médicos generales, cirujanos generales, etc. Ese es el primer punto. Número 2, importante, ninguna cirugía estética es fácil. Cuidado con eso, porque hay ciertas cosas que los pacientes interpretan de cierta forma durante las consultas. Entonces van donde un cirujano que tal vez le dan debido respeto a la cirugía y le dice, vea señora o señor, lo que hay que hacer es esto, y le explica toda la cirugía y le explica con lujo de detalles todo. Y entonces el paciente dice, uy, no, ese doctor me asustó porque me contó todo eso y entonces a mí me da miedo. En cambio aquel otro me lo dijo que era tan fácil, tan sencillo, que me da más confianza. Entendamos, ninguna de estas cirugías es fácil. Si fuera fácil, la cirugía plástica no sería la especialidad médica quirúrgica más larga de todas. Si fuera fácil, la cirugía estética específicamente no sería la parte de la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva que es, digamos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del pensum, que sea la última que uno ve. Primero uno ve cirugía reconstructiva, quemados, maxilofacial, la parte oncológica, todo eso, toda la parte de malformaciones y todo eso. Y en el último año de la especialización es donde nos centramos en cirugía estética. Si no fuera así, entonces pues tal vez la verían de primero porque sería algo más básico, pero se requiere de tener todo ese conocimiento para poder hacer cirugía estética. Y cuando nos hemos dedicado por más de 20 años a hacer cirugía estética, nos damos cuenta que ni siquiera eso es suficiente, porque para hacer buena cirugía estética hay que dedicarse a fondo a hacer cirugía estética, centrarse en ella para poder hacer las cosas debidamente. Entonces, estas cirugías son cirugías de respeto, son cirugías de verse con cuidado, y entonces no son para que nos andemos operando con el primero que se nos apareció, con el que nos recomendaron, con el que nos está hablando de que tiene una promo, de pandemia o alguna cosa así. Yo vi una vez un anuncio que decía promo de pandemia, no sé, implantes por no sé cuánto, increíble. Era un precio increíble, pero ni siquiera el implante más económico alcanzaba a ser pagado con esa promoción. Yo decía, qué interesante, porque entonces ¿de dónde están trayendo los implantes? ¿Qué están haciendo? Etcétera. De modo que tengan muchísimo cuidado a la hora, o sea, lo más importante es lo que ustedes hacen antes de la cirugía, es la selección del cirujano. No es el cuidado posoperatorio, no es el cirujano nos dice que usa láser o no usa láser, no es porque el cirujano opera en X o Y hospital, que claro, eso es importante, que tenga posibilidad de operar en hospitales privados importantes, etc. Eso por supuesto que es importante que él lo pueda hacer y que lo pueda hacer como cirujano plástico, porque un ginecólogo allí pues no podría hacer cosas de cirugía plástica, y en esos hospitales, especialmente los que tienen certificación internacional, pues no van a permitir que eso ocurra. Pero hay muchísimo más al respecto, de modo que tengan todo el cuidado, analicen muy bien la consulta preoperatoria para que ustedes puedan tomar toda la información que necesiten para poder tomar esa decisión que va a ser para el resto de la vida, para bien o para mal, los va a acompañar el resto de la vida. De modo que esos es quizás los consejos más importantes que les puedo dar el día de hoy. Les damos las gracias una vez más por haber sacado el tiempo para unirse a esta transmisión. Esperamos haber resuelto las dudas que las personas que nos escribieron amablemente nos hayan enviado. Igualmente, como lo mencionaba, vamos a hacer un live específico para este tema de otoplastía en las próximas semanas.
Bueno, no me queda más que dar las gracias a todos, muchas bendiciones, que Dios los cuide a todos y una vez más gracias por sacar su tiempo, esperamos haber sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden seguirnos enviando preguntas para orientar futuros lives para aclarar información de cirugía estética. Muchas gracias a todos, bendiciones y feliz tarde.